el pastor del campamento decía: papá, si tú quieres que tu hijo sea amigo cuando grande, quieres tener un verdadero amigo cuando grande, sé un héroe, sé el héroe de él cuando pequeño, porque los héroes nunca defraudan a los niños, nunca les hacen cosas malas, nunca hacen cosas feas, siempre salen ganando. No seas amigo cuando pequeño, decía él, sé el héroe, porque el héroe de tus hijos no los defrauda. Tú como papá no lo hagas. Si quieres tener un amigo cuando grande, sé el héroe de tus hijos. ¿Cuántos hombres están solo hoy arriba de la mano? Sus espositas en un encuentro con el Señor. 44 mujeres están allá en estos momentos en un encuentro. Me han contado que es maravilloso lo que han vivido. Voy a orar por ellas. Y varones, levántate y me acompañas en oración. Padre, yo te doy gracias por estas mujeres esforzadas y valientes. Tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Tu palabra dice que es bienaventurado el hombre que consigue una mujer sabia. Bienaventurado porque ella no escasea. Es una mujer que edifica la casa, edifica a sus maridos, a su familia, a sus hijos, es esforzada, es valiente. Yo te pido, Señor, en esta mañana protección por cada una de esas damas que en estos momentos se encuentran en este encuentro personal contigo, Padre. Ellas hoy, este fin de semana, lo han dispuesto para ir a intercambiar, hacer un intercambio, el que tú hiciste en la cruz. Tú intercambiaste la muerte por la vida, cambiaste el pecado y nos diste libertad. Yo clamo que en ese sitio hayan liberaciones, que esas mujeres puedan ir a la cruz y hacer una promesa de intercambio. No sé cuál será su situación, pero tú lo conoces. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre mío. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Dios les bendiga. En un encuentro los domingos en la iglesia no estamos por accidente. Estamos porque buscamos algo, anhelamos algo. La vida siempre tiene algo que ofrecernos y Dios siempre tiene algo. Tenemos en nuestro corazón algo que nos falta. Es el Señor y es su palabra. El pastor Juan Manuel les manda muchos saludos. No sé si más tarde de pronto venga por la pastora. Tengo entendido que tal vez venga, pero que le manda muchos saludos. Y él nos venía compartiendo 2 series. Nos compartimos en estos últimos 4 o 5 meses. La primera serie fue Sígueme, 12 áreas del carácter, de ser humano que fueron confrontadas ahí. La última fue esperanza en un mundo en caos. Esperanza en medio de un mundo en caos. Y la esperanza es la iglesia. Yo en esta mañana me basé sobre la serie Sígueme para compartir el mensaje de hoy. Y que te invito a que vayas a tu boletín. Y dice la segunda oportunidad. Un hombre tuvo un único hijo, su heredero. Vivía una vida sin restricción. Ya saben, amigos. Y se adulaban por ellos. Su padre le advertía que sus amigos solo estaban mientras tuviera algo que ofrecerles. Después le abandonarían, ya avanzado en edad. Mandó que construyeran un pequeño establo. Dentro de él, el padre preparó una horca y una placa que decía: nunca desprecies las palabras de tu padre o de tu madre. Lo lleva hasta el establo y le dijo: hijo mío, ya estoy viejo y cuando yo me vaya tú te encargarás de todo lo que es mío. Pero yo sé cuál será el futuro, lo vas a gastar todo. Fue por esto que construí esta horca. Ella es para ti. Ella es para ti. Solo prométeme que si sucede, te ahorcarás en ella. El joven se burló de su padre. Le prometió que así lo haría, pensando que eso jamás sucedería. El padre murió y el joven gastó todo. Vendió los bienes, perdió a sus amigos, hasta su propia dignidad. Estaba aburrido, comenzó a reflexionar, se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir: ay, Padre mío, si yo te hubiera escuchado tu consejo, pero ya es tarde.
Levantó la mirada y vio el establo. Con paso lento se dirigió hasta allá. Vio la horca y la placa llena de polvo. Entonces pensó: yo nunca seguí los consejos de mi padre o de mi madre. Nunca alegré sus corazones. Pero al menos esta vez voy a cumplir la promesa que le hice. Ya no me queda nada más que perder sino la vida. Se puso la cuerda en el cuello y pensó: ay, si yo tuviera una nueva oportunidad. Cerró los ojos y se tiró hasta el que sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el final. La horca era hueca y se quebró, desplomándose al piso el muchacho. Sobre él cayeron billetes, esmeralda, perla, rubí, zafiro, brillantes, mucho brillantes. La horca era hueca, estaba llena de piedra preciosa. Entre todo aquel tesoro que cayó, el joven heredero encontró una nota. En ella estaba escrito: esta es tu segunda oportunidad, te amo mucho. Con amor, tu viejo padre. Pregunta: ¿has tenido una segunda oportunidad? ¿Las que tienes las has despreciado? ¿A dónde buscas esa oportunidad? El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino al que el Señor nos llama. El mensaje de hoy, iglesia: ¿sigues a Jesús de cerca o de lejos? Te invito a que te confrontes y nos confrontemos. Yo fui el primer que confrontado. Yo soy un poco llorón, vengo tocado desde que fui con Carlitos a Bucaramanga. Estoy tocado. Vengo tocado a un campamento que estuve la semana pasada con Juan David. Estoy tocado. Pero ese toque que te anima, que te manda a reflexionar, ese toque que es real, nada falso, ese toque transformador, estoy tocado. Y este mensaje más me toca aún. ¿Sigues a Jesús de cerca o de lejos? Es una pregunta, ¿cierto? En Lucas 9, 23, 25 dice: y decían todos, si alguno quiere, el Señor Jesús hablando, ¿no? El Señor Jesús hablando, después que Pedro lo negó, cuando anuncia su muerte, y decía a todos, y decía a todos es a todos, digamos lo que es para nosotros hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mensaje es seguir a Jesús. Pero la pregunta: ¿cómo lo estás siguiendo? ¿De cerca o de lejos? Pedro, el apóstol, Pedro, hoy nos va a dar una enseñanza maravillosa. Te invito que por favor, vayas a la cruz. Dejes a la cruz ahorita las preocupaciones, dejes el problema que tiene, la enfermedad, apártala, déjala en la cruz. Conéctate en espíritu hoy acá con este mensaje. Si tú me estás viendo por redes sociales, te invito a que te conectes con este mensaje. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, porque es tu palabra abierta, hablando, papá, porque tu palabra es el corazón puesto en la mente del hombre, y la boca es la palabra tuya expresada a través de la boca de los hombres. Somos tus instrumentos, y esta palabra, Señor, nos colocamos en la cruz del Calvario. Intercambio cualquier situación que me esté sucediendo ahorita. Si estoy enfermo, intercambio esa enfermedad, Señor. Intercambio esa enfermedad por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco, ferviente. Era osado, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, la columna de la iglesia. Ese fue Pedro. Pedro era entusiasta, optimista, impulsivo y a veces hasta atrevido,
Pedro tenía muchas virtudes, pero también tenía varios defectos. Lo vemos en la palabra. Aún así, el Señor lo escogió. Aún así, el Señor lo escogió. A través de su vida intercambiaremos y miramos cómo estamos siguiendo a Jesús. A través de la vida de Pedro hoy vamos a mirar cómo estamos siguiendo a Jesús. Hay dos maneras de seguirlo. O lo sigues de cerca o de lejos. El seguirlo de cerca hace parte de su anillo íntimo, un gran amigo. De lejos no te quita la condición de hijo. No te la quita. Pero hay consecuencias. El primer punto, cuando seguimos a Jesús de cerca, ¿qué sucede? Para seguir a Jesús de cerca es importante primero entender su llamado. Comprender cuál es el llamado que tengo en el corazón. ¿Por qué sigo a Jesús y cuál es el llamado? Él hace un llamado permanente. Siempre Él nos está llamando. Y la invitación es a seguirlo. Es a seguirlo, es ser su seguidor. Es ser su seguidor. Cuando Él a dos cosas principales nos invita en seguirlo. Primero nos invita a creer en Él. Y la segunda invitación es que nos hace es que lo sigamos lo más de cerca que podamos. Lo más de cerca que podamos. Cuando seguimos a Jesús de cerca, esto lo aprendí en el campamento. Y lo tenía así con el bosquejo, pero no le había dado contexto y el Señor llega ahí y revela palabra. Lo primero es que el Señor conoce nuestro pecado. Él conoce nuestro pecado y nos llama por nuestro nombre. Porque Satanás conoce tu nombre, mi nombre, pero nos llama por el pecado. José, el incumplido. José, el pornógrafo. José, el alcohólico. Me cambia el nombre, me llama por el pecado. Dios conoce mi pecado. Jesús conoce mi pecado, pero me dice José Antonio, hijo amado, Él nos llama. Mire cómo le sucedió a Pedro. Jesús. Vamos a mirar para que vea. Halló primero a su hermano Simón, se refería a Andrés. Andrés era seguidor de Juan el Bautista. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hallamos al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. Simón significa el hombre de la nariz chata. Jesús conocía el defecto de Pedro, ¿cierto? Pero mire, conoce el pecado, pero le llama por su nombre. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En griego, roca, piedra. Casi todos los idiomas estuve buscando el nombre Pedro y es roca. Roca, ¿qué quiere decir? Pedro, tú no serás más nariz chata, tú serás roca. No te llamaré por tu defecto, por tu pecado, no te llamaré por la situación que estés viviendo, te llamaré por tu nombre y te daré esperanza. Satanás conoce el nombre mío, pero nos llama por lo que la gente cree. El incumplido, el irresponsable, el infiel, el alcohólico. Y si tú te das cuenta, de hecho,
tus amigos empiezan a llamarte por tu pecado. La gente más cercana empieza a llamarte por tu pecado. Por nada está escrito acá, no está escrito por el azar. Esa es las escrituras, esa es la palabra de Dios. Entonces te invito a que tú sigas a Jesús de cerca para que te llames por tu nombre. Para que llames por tu nombre y borre el pecado que tenemos todos, todos, todos. Segundo, cuando seguimos a Jesús de cerca solo podemos escuchar la voz de nuestro Maestro. Los que pertenecen a Jesucristo tienen el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos ayuda a escuchar la voz de Dios, la verdad de Dios, la dirección de Dios. Escuchamos pero no oímos. Escuchamos pero no oímos. Porque no nos metemos de lleno en esa intimidad que el Señor quiere que nosotros vayamos. Ese nivel superior. Yo no sé si tú has escuchado algún predicador que diga un nivel espiritual diferente. Yo creo que es el mismo. Lo que pasa es que uno a buscar un nivel superior cuando empieza uno a orar, cuando empieza uno a adorar. Cuando tú empiezas a adorar, tú derramas el corazón y las lágrimas salen. Estás entregando el corazón, derramándote delante del Creador y Salvador. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, dicha por el Señor Jesús, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Nadie podrá arrebatarnos de su mano. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Pero ¿cómo la escucho? ¿Cómo la escucho? ¿Cómo la escucho? Buscándolo. A través de su palabra, a través de la oración, yendo. Cuando seguimos a Jesús de cerca, te identificas con su llamado. A través de una invitación, Pedro dejó todo, absolutamente todo. Una invitación le hizo. Y él dejó absolutamente todo. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Wow. ¿Cómo pescar personas? Yo cómo pesco a alguien. Si para pescar es un oficio tremendo. Si un pescado cuesta como las personas. Pero Pedro no tuvo temor. Él lo dejó todo, dice la palabra que lo dejó todo. Cuando sigues a Jesús de cerca, estarás dispuesto a hacer sacrificio por el Señor. Pregunta: ¿qué sacrificio realmente hacemos? ¿Realmente qué sacrificio hacemos? ¿Cuál es el sacrificio mío hacia el Señor? Real. Venir el domingo a escuchar su palabra es una bendición. Es una bendición. Servir el domingo es una bendición. ¿De qué le sirve al hombre que ganare todos los títulos, posesiones, todo, pero perdiere su alma? Dice la palabra. De nada le servirá. Tú tienes que estar siempre dispuesto al sacrificio del domingo. Yo invito a más de uno que la iglesia por costumbre hemos tomado que están viniendo cada 15 días más o menos, están turnando. Cada 15 días yo voy porque la otra ahorita más de uno, tú estás conectado por internet y gracias por estar ahí. Pero te invito acá, porque allá te estás alejando. Te estás alejando. Y es muy peligroso. Y él les dijo: Señor, Pedro,
Pedro, el mismo Pedro, sí Señor, Pedro, él les dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cuando él le dijo que lo negaría, que lo iba a negar, no las quería, le dijo, Señor, yo con usted, pero vemos el carácter, ¿no? Tiene valentía. Esa persona está dispuesta a hacer sacrificio, tiene valentía, tiene lealtad, le es leal, tiene valor de pararse al Señor y decir, Señor, y le está diciendo el Señor, Pedro, Pedro, de seguro me negarás, o de seguro no, Señor, yo contigo estoy dispuesto hasta la muerte. Pero es un acto de lealtad de los hombres, de un hombre común y corriente ante su Señor. Es un acto de valor ante su Señor, de admirar. Eso hace parte del carácter de un hombre. Las universidades, las naciones, los países del mundo premian a los hombres por su talento. Dios premia el carácter. Dios premia el carácter. Cuando seguimos a Jesús de cerca, tenemos disposición de proteger. Pero yo como protejo al Señor, si es que Él es Dios, protejo su palabra, protejo su legado. Él está en los cielos. Protejo mi cuerpo para que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Protejo mi fe. Y eso es proteger a Jesús. De protegerse. Entonces uno de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Adivinen quién. No sino Pedro. Pedro le saca la espada al guardia y le protege. Porque él quería por encima de él, porque el guardia podía matarlo. Porque el guardia tenía la espada. Ha podido coger la espada y matarlo a él primero. Pero interpuso su vida por el Señor Jesús. Como primero máteme a mí. Pero a él no lo toquen. Como que yo soy hijo de Jesús y este es mi hermano. Máteme a mí, hiérame a mí, hablen mal de mí, pero a él no. Yo voy a ofender a mi hermano y la fe de mi hermano porque le conozco. Cuando seguimos a Jesús de cerca, tenemos disposición de proteger al hermano, a la iglesia, al pastor, a su legado. Sentido de pertenencia. Perfecto ninguno. Ungido ninguno. Las iglesias, las mega iglesias están llenas de gente que van buscando al más ungido que existe en Colombia. Resulta que uno solo ungieron y está en los cielos. Marta lo ungió y está en los cielos. Acá. Él da autoridad a través de su palabra a los hombres para predicar. Su Espíritu Santo toma posesión de esos hombres. Pero les digo algo, hay uno más ungido que él. No hay uno más ungido que él. Buscamos, nos vamos donde no debemos ir. Nuestras decisiones serán guiadas a tal punto que no dudamos para confesar. ¿Para confesar a quién? Para confesar a Cristo. Para confesar a Cristo. Pedro, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús a los discípulos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? El pastor Juan Manuel siempre nos pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que él es?
¿quién decimos que es? Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice el Señor. Y adivinen quién, Pedro. Sí, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Eres guiado por el Espíritu Santo para respuesta, revelación de la palabra. Enseñaba el pastor Puente que andar con él, decía, lleven la Biblia. Este es el corazón, esta es la boca y este es el corazón. Cuando usted hable, se lanza el corazón. Tiene el corazón de Dios abierto. El mundo, sí, el mismo mundo nos ha transformado porque nos coloca, el mundo es ese express. La Biblia en el celular, todo nos los tiene, ahí está la respuesta. La inteligencia artificial te dice, hágame una predica y se la hace, listo, ya está. Pero no nos tomamos el tiempo de leer en el corazón. Cuando tienes el celular, lees el celular muy seguramente. Pero en el corazón de Dios leyendo yo cometo errores. Con un lector de un celular inteligente no cometes nada, ningún error para leer. No habrá nada, error en mí, todo será perfecto y resulta que perfecto, ninguno. Ahora, cuando sigues a Jesús de lejos, me empezó a mí traer que la piel se me erizaba cuando empecé a leer la porción. Y te invito a Lucas, capítulo 22. Ahí en el material está desde el versículo 47, pero te invito al 53 en adelante. Y dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Jesús está hablando de que ya había caminado con sus discípulos, ya lo habían arrestado, ya se lo habían llevado, ya Pedro lo había negado, ya Jesús había orado en el Getsemaní y ya él va directamente, ya está encadenado Jesús. Ya lo están golpeando, ya lo están maltratando. En el versículo 54 dice, aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, sí, Pedro, le seguía de lejos. Y habiéndose ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Entre quién? Entre los malos, entre quien lo golpeaba. Pero una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿Recuerdan por qué somos cristianos? ¿O por qué los primeros cristianos, la palabra cristiano? Porque ellos se parecían en su forma de ser, en su hablar, en su caminar, en su sabiduría a Cristo. O sea, eran pequeños Cristos en los hombres. Ya era la manifestación externa de lo que Jesús se había dicho internamente en el corazón de los discípulos. Y ya la manifestación externa no los podía hacer mentir. Por eso ella se fija en él. Dijo, tú también eres uno de él, pero él lo negó. Sí, Pedro, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, porque se parecía a Cristo. Pedro dijo, hombre, no lo soy.
Y dice, como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto los ojos a Jesús, se acordó de las palabras del Señor. Triste, ¿verdad? Doloroso, ¿verdad? Cuando sigue a Jesús de lejos, le escucha, pero no oímos su voz, no oímos su voz. No tenemos en cuenta nada de eso. Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como un campesino sacude la paja del grano de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelva a mí, ayuda a tus hermanos a ser fuertes. Les estaba advirtiendo que si no oraban y que Satanás ya se los había pedido. Pero Pedro escuchó, pero no oyó, no la llevó al corazón, no la tomó en serio. Y más adelante nuevamente le recarga. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Igual escucharon, pero no oyeron. No se pusieron a dar, porque el texto termina diciendo que cuando él regresó los encontró durmiendo. No es que sea el más hombre de oración, pero a mí me gusta la oración. Y la oración los primeros días me estresaba, me daba sueño, me daba rabia. Parecía un loquito ahí. Pero hoy en día me gozo. Me gozo después que me voy de rodillas, escucho en la alabanza en la madrugada, cuando escucho la voz del Señor, que el Espíritu Santo toca y te derrama las lágrimas. Y cuando tú te levantas en la mañana, cuando te bañas, quedas espectacular el día, espectacular de ánimo para todos. Enfrentas cualquier situación por la que estés pasando. Cuando seguimos a Jesús de lejos, quizás crees en Jesús. Yo creo en ese Jesús. ¿Quién dicen que son ustedes? Sí, creemos en Jesús. Yo creo, tengo una fe, yo creo en Él. Yo creo, sí, voy a la iglesia, sí, yo soy cristiano, sí. Pero le estás siguiendo a tu manera, tal vez. Es que a veces siempre queremos tener un pie adentro, uno afuera. A veces no tenemos compromiso. Doy la palabra, pero no cumplo, por ejemplo. Hay prioridades que no son el servicio, no son las cosas del Señor. Antepongo siempre algo. No es mi prioridad. Tú puedes seguirle, pero no es tu prioridad, no es mi prioridad. Hay cosas más importantes en la vida que yo tengo que resolver por mí mismo. Y resulta que él dice, separados de mí. Dice, separados de mí, nada pueden hacer lo que tú intentas resolver a tu manera. Tarde que temprano la estantería se cae. Les dije que estaba tocado allá en un campamento donde llegamos, yo creo que por ahí unos 180 hombres de todo el mundo, puedo decirles de todo el mundo, donde hay veces uno cree que yo estoy herido, que yo fui maltratado, que yo fui burlado, que yo... Te equivocas. Te invito a ese campamento. Allá sí va a encontrar lo que son heridos, pero que hoy se levantaron y se paran al frente con valor. Se paran al frente con valor, porque ellos, Satanás los llamaba por su pecado.
Porque más de uno fue violado, maltratado, herido. Más de uno fue asesino, drogadicto. Dice, pero mire cómo me tiene el Señor hoy en día. Porque quería resolver las cosas a mi manera. Mi prioridad no era Él. Mi prioridad no era Él. Mi prioridad no. Yo voy a la iglesia a servirle al pastor Juan Manuel, hermano. Mentiras de Satanás. Tenemos una iglesia maravillosa. Somos seres maravillosos. Tenemos un pastor con una capacidad de enseñarnos cero egoísmo. Cero egoísmo con acá una cantidad de personas que nos ven predicando acá es gracias a él porque un día dijo, los voy a preparar para que prediquen. Y bueno, el Espíritu Santo a través de su sabiduría lo utilizó y acá nos paramos al frente, con miedos, pero sí. Tratamos de dar lo mejor que el Espíritu Santo coloca aquí para llevarles a ustedes. Dios coloca el resto. Y todos nos esforzamos. Porque cada día hay que darle mejor a Dios y honrarlo. Cuando seguimos a Jesús de lejos, perderás la convicción que tienes de Él. De seguro la perderás, la convicción que tienes hacia Él. La convicción es cuando yo hago las cosas, decíamos en el ejército, a combi. El soldado recluta, los primeros días hay que enseñarle hasta cómo se coloca el boxer, el camuflado, las medias, cómo se cortan las uñas, cómo utilizan el baño, porque hay unos que llegan y nunca lo habían utilizado y se paran. En fin, hay que enseñarles todo. Y empieza uno a decirles cómo se hace el aseo en el sector y empieza el cabo, el sargento a ayudarlo a recoger cómo se barre los primeros días. Después le enseña cómo se arma, cómo se utiliza el fusil, el armamento. Después se les enseña doctrina. Después se les enseña lo último que se les enseña es decir que tienen que odiar o matar. Nunca se les enseña. Pero sí se le da un arma. No para defender su vida, para defender una nación. Pero ese soldado llega un día en que ya el comandante no tiene que decirle qué tiene que hacer porque nosotros le llamamos ya lo hace a combi. Ya mi cabo no me manda porque ya yo todo lo hago a combi. Tiene convicción de su trabajo, tiene convicción de la situación porque está allá. Entonces cuando ya se empiezan a hacer las cosas a combi, se le hace el juramento de bandera, defender la soberanía, la patria, hasta perder su vida y ellos ya juran, sí, juro. Por eso lo único que se le devuelve a una familia cuando él muera allá es la bandera. Pero él tenía convicción de por qué estaba allá. Lo mismo el Evangelio. Empieza a perder la convicción. Los hombres defraudan. Hombres perfectos no hay. Dudas tenemos. ¿Por qué fulano fracasó? No pienses en el que fracasó. Piensa tú. Piensa tú porque eres fracasado. No culpes a los demás. Cúlpate tú que has hecho mal. Los demás llevan sus vidas normales. Pero Dios a todos nos dio por igual. La decisión es tuya. La pastora Beatriz de Barranca Bermeja nos dijo que ya tenía un muchacho ya cansado, la tenía cansada. Pastora, ore por mí para que yo deje el alcohol, ore por mí para que deje el alcohol. Ya tenía tan cansada. Ella dijo tan mamada que le dijo, ¿cuál es la solución para dejar el alcohol? Ya estoy cansada. ¿Cuál es la solución? Deja de tomar. Pues no tome. No tome.
¿Cuál es la solución al pecado que me ata? No hacerlo. Ya, pero la decisión es tuya. A punta de oración las cosas no caen, se transforman, pero el corazón de las personas y el Espíritu Santo lo transforma. Pero si la persona lo desea y lo toma. La fe se manifiesta en la vida de las personas cuando creen. El mismo Jesús en su pueblo no pudo hacer milagro, aparte de sanar una fiebre, dice la Escritura, porque él dijo, este pueblo le falta fe. Y no porque Jesús no pudiera, sino que es necesaria la fe para que las cosas empiecen a transformarse. Cuando sigues a Jesús de lejos, solo te llevará a negarlo con tus actitudes. ¿Recuerda Pedro? Cuando estuvo dentro de lejos, empezó a tener actitudes, tanto que la Escritura dice que empezó a maldecir. Y maldecir es hablar mal. Yo empezar a hablar mal de alguien de la iglesia, empiezo a maldecirlo. Yo empezar a hablar mal del pastor, empiezo a maldecirlo. Yo empezar a hablar mal del liderazgo, empiezo a maldecirlo. Y Pedro quiso maldecirlo, pero no, era evidente que era cristiano. Eso sí le quedó claro, era evidente porque lo descubrían. Porque cuando tú eres cristiano ya las cosas no te salen, ya te cuestan hacerlas, ya te cuestan. Decir una mala palabra la dirás, pero al ratico, ¿por qué a mí? Decía David cuando estaba chiquito. Te cuesta, porque ya hay una manifestación interna en tu corazón de la presencia de Dios en tu vida. Cuando sigues a Jesús de lejos te llevará a negarlo con tus actitudes, con tus actos, con tus hechos, con tu testimonio santo. Tarde o temprano empezarás a maldecir y a jurar. Y la palabra de Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Iglesia, yo no sé qué distancia estás de Jesús. La invitación es que lo hagas de cerca. Jesús espera que le sigas de cerca, como el hijo pródigo. La historia con que inicié, el hijo pródigo perdió la mirada hacia su padre con un dame, 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 dame. Satanás se rebeló porque le dijo que quiso parecerse a Jesús. El sentimiento más egoísta que hay es el dame. Asimismo su padre le restauró su posición con un hazme, es con Z, está con ese ahí, les pido excusa. Con un hazme. Jesús restauró a Pedro con arrepentimiento de corazón. Con un arrepentimiento genuino de corazón. Dice la palabra, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús después que cantó el gallo, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente, se arrepintió de corazón. El síndrome del hijo pródigo todos lo hemos tenido, pero el papá siempre está dispuesto a restaurarte tu posición. Entra en la intimidad con el Señor ahí donde estás. Yo te invito a que entres a esa intimidad prodigiosa, maravillosa, porque la obra que Cristo empezó en Pedro, cuando Pedro lo miró, salió llorando amargamente. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y el Cristo que llevó a Pedro a la gloria de Pentecostés, que el primer prédica de Pedro dicen que fueron 3,000. Mientras estés vivo, pelea. Pelea.
Tenemos un enemigo suelto, Satanás está suelto. Eres presa fácil. En el mundo tendréis aflicciones, dice las Escrituras. Pero confiad, dice él, porque yo ya he vencido al mundo. Nuevamente te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el lugar de intercambio de Jesús? Fue la cruz. Fue la cruz. Él cambió nuestra naturaleza pecaminosa por vida eterna. Él intercambió en la cruz nuestra enfermedad por las llagas que derramó allá. Su sangre nos redimió de todo pecado, de muerte. ¿Sigues a Jesús de cerca? ¿Sigues a Jesús de lejos? Puedes escribir ahí tu nombre donde tienes ese espacio, si tienes esfero. Porque el Señor siempre está preguntando. Cuando Pedro fue restaurado a su posición, cuando Pedro se encuentra nuevamente con el Señor, cuando el Señor regresa y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? José Antonio, ¿me amas? Por primera vez le preguntó. Y él dice: sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Ya sabes que te amo, ya sabes que soy un hombre como cualquier hombre, con debilidades, con temores, con miedo, con inseguridades. Ya sabes que soy un hombre fácil presa a la mentira. Ya sabes que soy un hombre con un carácter ferviente. Ya sabes que soy un hombre que le he fallado a muchas personas, incluyéndote a ti. Ya sabes que soy un hombre que le he fallado a mi familia, a mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, a mi iglesia. En cualquier lugar yo te he fallado, Señor, pero tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aliméntalas. Yo te doy gracias, papá, en esta mañana por tu palabra. Doy gracias, Señor, porque eres tú quien refleja, quien revela, quien nos permites limpiarnos, Señor, de todo pecado, de toda mugre, de toda mancha. Yo en esta mañana coloco a cada uno de mis hermanos, la vida de mis hermanos en esta mañana. Y tú que estás por redes sociales, coloco tu vida en manos del Señor. Y oro diciéndole que te guarde, que te bendiga, que te restaure. Oro diciendo que como Pedro pudo, tú y yo podemos. En el nombre de Jesús, papá, gracias. Amén.